6. Autoridad y poder. Como hemos visto, la palabra del Nuevo Testamento para autoridad es principalmente exousia. Exousia se traduce como jurisdicción en Lucas 23:7. En I Corintios 8:9, se traduce como libertad. Se traduce muchas veces como derecho, porque significa la autoridad para hablar o actuar, la libertad para hacerlo y el derecho de tales acciones. En Apocalipsis 5:13 de la tarde, la versión Reina Valera traduce exousia como autoridad, en este caso la autoridad dada a la bestia por los reyes. Otra traducción común es poder, como en Lucas 12:5. La relación entre autoridad y poder es esencial cuando examinamos la autoridad de Dios. Un tirano puede tener mucho poder al tiempo que carece de toda autoridad legítima. Un usurpador, o una fuerza conquistadora, puede ejercer el poder al tiempo que carece de toda autoridad. Un pistolero que irrumpe en una casa y toma a una familia como rehén tiene poder, pero no autoridad. La autoridad significa una jurisdicción legítima, una firmeza moral y la libertad que se deriva de esta legitimidad. Por tanto, no puede haber separación alguna de autoridad y poder en el Dios Trino. Por eso la cristología de la kenosis es tan perversa y destructiva. Dicho esto, debemos ir un paso más allá. ¿Podemos separar legítimamente la autoridad y el poder divinos? Debemos reconocer que, en un mundo pecaminoso, la piedad atrae hostilidad, incita ataques e intentos de borrar el testimonio de Dios en la justicia y santidad del hombre. La Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 13, declara que somos vivificados y fortalecidos en la práctica de la santidad. Y los que son llamados y regenerados eficazmente, teniendo un corazón nuevo y un espíritu nuevo creados en ellos, son santificados más real y personalmente, mediante la virtud de la muerte y resurrección de Cristo, por su palabra y espíritu que mora en ellos. El dominio de todo el cuerpo de pecado es destruido, y las diversas concupiscencias del mismo son más y más debilitadas y mortificadas, y ellos más y más vivificados y fortalecidos en todas las gracias salvadoras, para la práctica de la verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 2. Esta santificación es completa en todo el hombre, aunque imperfecta en esta vida. Todavía quedan algunos restos de corrupción en cada parte, de donde surge una guerra continua e irreconciliable, la carne contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. 3. En esta guerra, aunque la corrupción remanente puede prevalecer mucho por un tiempo, sin embargo, a través del continuo suministro de fuerza del Espíritu Santificador de Cristo, la parte generosa vence, y así los santos crecen en gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este desarrollo no es una danza de San Vito en tierra de nadie. Es en el mundo real de la vida cotidiana, y el crecimiento de la santidad es también el crecimiento del poder en y a través del Espíritu Santo. En la versión americana de la forma de gobierno presbiteriana, se hizo en 1788 una importante declaración sobre la relación entre la verdad, la bondad y la santidad. IV. Que la verdad está en consonancia con la bondad, y la gran piedra de toque de la verdad es su tendencia a promover la santidad, de acuerdo con la regla de nuestro Salvador, por sus frutos los conoceréis. Y que ninguna opinión puede ser más perniciosa o más absurda que la que pone la verdad y la falsedad al mismo nivel, y considera que no tiene importancia alguna cuáles sean las opiniones de un hombre. Por el contrario, están persuadidos de que existe una conexión inseparable entre la fe y la práctica, la verdad y el deber. De lo contrario, no tendría ninguna importancia descubrir la verdad o abrazarla. 20. En resumen, las verdaderas virtudes no vienen solas. La gracia de Dios nos da no solo el crecimiento en las virtudes, sino la fuerza y el poder en ellas y a través de ellas. Obviamente, un mundo caído en guerra con Dios reaccionará con odio y hostilidad, de modo que sobrevienen el conflicto y el sufrimiento, pero también, finalmente, la victoria. La verdad está en consonancia con la bondad, y también con la autoridad, la santidad y el poder. El Papa Benedicto XV, de 1914 a 1922, hizo una gran declaración al respecto. En una encíclica sobre la predicación de la palabra de Dios, Humani Generis Redemptionem, 15 de junio de 1917, declaró: 3. Las causas de esos males, el paganismo de nuestro tiempo, RJR,
son variadas y múltiples. Nadie, sin embargo, negará el hecho deplorable de que los ministros de la palabra no aplican a ello un remedio adecuado. ¿Ha dejado entonces la palabra de Dios de ser lo que el apóstol describió, viva y eficaz y más penetrante que cualquier espada de dos filos? ¿Acaso el uso prolongado ha mellado el filo de esa espada? Si esa arma no produce en todas partes su efecto, la culpa debe echarse ciertamente a los ministros del Evangelio que no la manejan como debieran. Porque nadie puede sostener que los apóstoles vivieran en tiempos mejores que los nuestros, que encontraran mentes más fácilmente dispuestas hacia el Evangelio o que encontraran menos oposición a la ley de Dios. 21. El punto de Benedicto es muy claro. La autoridad y el poder de la palabra de Dios permitieron a los apóstoles y a sus sucesores desafiar y derrocar el paganismo de su tiempo. Fue una batalla dura, pero, desde los primeros años, Roma sabía que estos cristianos representaban el poder. Ahora tenemos menos oposición, dijo Benedicto en 1917. La culpa no es de que la palabra de Dios haya perdido su poder y autoridad, sino de que no la proclamamos como deberíamos. La Iglesia de hoy quiere ser una democracia, no una monarquía cuyo rey es Cristo. Si la predestinación es impopular, no se predica, no importa lo que digan las Escrituras. Los hombres predican en términos de agradar a la gente, no de agradar a Dios, y las congregaciones sienten que tienen derecho a objetar la palabra de Dios cuando no está de acuerdo con ellos. Cuando las iglesias asumen el derecho de un juicio privado con respecto a la palabra de Dios, abandonan tanto la autoridad como el poder. En Hechos 1 en 7, 8, tenemos un uso revelador de la palabra exousia, y también de dunamis, ambas traducidas como poder. 7 Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad. 8 Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. La palabra en el v7 es exousia, autoridad y poder. En el v8 es dunamis, poder. Dios Padre guarda en su propio poder el conocimiento del tiempo de la historia. Los hombres no pueden buscar ese conocimiento. Lo que el Señor quiere que sepamos acerca de Él mismo lo expone en su palabra. Según Deuteronomio 29 en 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay, pues, conocimiento secreto. No se nos permite sondear la mente de Dios con respecto a cosas no reveladas. Tenemos la obligación de conocer las cosas reveladas, y nuestro conocimiento debe ser práctico. Su propósito debe ser que cumplamos todas las palabras de esta ley. El creyente que es fiel en este sentido recibe poder. La fuente de ese poder es el Espíritu Santo. La referencia es a Pentecostés, pero a algo más que Pentecostés. En cada época, este poder llega a los que son obedientes en la fe, y es el don del Espíritu. Esta promesa de poder no excluye los dones proféticos de Pentecostés, pero su énfasis principal está claramente en el testimonio, la predicación. Seréis mis testigos. Hasta lo último de la tierra. Esto estaba obviamente relacionado con la Gran Comisión. Como señaló Alexander de la declaración de nuestro Señor aquí, él cura su curiosidad morbosa, dice Calvino, recordándoles su deber actual. 22. Así, el Espíritu Santo da poder para actuar por el Señor. El don del Espíritu no es para nuestro placer personal, satisfacción o contentamiento. Viene como un poder que nos capacita para hacer la obra de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. 2 Cor. 3:17 de la mañana, y también hay poder. La palabra libertad es aquí iliuferia y en este contexto se refiere principalmente a la libertad de acceso a Dios, una libertad en Cristo que es también un gran poder. El acceso al Rey de toda la creación es el mayor de los poderes de la criatura en términos del significado de acceso real en la antigüedad. Quien tenía tal libertad de acceso se enfrentaba al mundo con un poder muy grande. Volviendo a las palabras de Benedicto XV, debemos decir que no es posible otra conclusión a partir de la Escritura. La palabra de Dios es la palabra totalmente autorizada y, por tanto, la palabra de poder. Si los cristianos y sus iglesias son impotentes,
es porque han descuidado el arma que todo lo conquista y que está al alcance de la mano.